un Brexit, Down Civil War, la no guerra civil, el Brexit. Bueno, pues es una película británica que se puede discutir si es un documental, como viene recogido en algunos lugares, o un telefilm, porque está hecho para la televisión. Esta historia, conocida como Brexit, es una historia real que sucedió en el Reino Unido en el año 2016. Y este film, por llamarlo de alguna manera, es del 2019. Es curioso porque a quien luego tendremos como Doctor Extraño, pero también había sido Sherlock, porque el director de este engendro de documental, película, ya fue director de alguno de los capítulos de aquella serie que revisita al personaje clásico de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, muy británico, muy de Londres, ahí con la clásica vivencia respecto a lo policial, lo inquisitivo, haciendo un estereotipo incluso. Y bueno, pues se hizo esa serie respecto a un Sherlock más actual del siglo XXI, interpretado por Benedict Cumberbatch, que, como digo, interpreta a una serie de personajes en la actualidad y siendo probablemente uno de los actores británicos más conocidos del momento. Lo cual es curioso porque algún actor tan bueno, tan elegante en su forma de actuar, acaba interpretando a Dominic Cummings, un psicópata de manual. Lo cual, digamos que si fuera un personaje de una novela llevada al cine o de un serial, como hacían antes en televisión, en radio, mucho antes que en televisión, un personaje de ficción, pues estaría bien, pero es un psicópata, digamos, no de los que usan el cuchillo, sino de los que usan a Cambridge Analytica como arma blanca para entrar en las casas de hurtadillas y hacer cambiar una visión de la realidad a través de los gustos, preferencias y búsquedas a través de redes sociales y de San Google de las personas para conformar una mayoría circunstancial y temporal, pero simplemente en el momento oportuno para, en un crisol de realidades, hacer que ese momentum, ese punto en la historia sea favorable a los que están tratando de conglomerar esa realidad. Es decir, una decisión puntual en un referéndum puede ser el crisol de realidades que el día antes y el día después sean completamente opuestas y que sean algo momentáneo y puntual que hace que la decisión se incline en una balanza u otra. Es decir, en vez de hacer algo que sea más permanente, más inmutable, es decir, una sedimentación profunda que haga inmanente una realidad para el país, ya sea de Gales, de Escocia, de Irlanda, de Inglaterra, el conjunto del Reino Unido. Se intentó hacer un experimento que salió bien. Salió bien porque las realidades para el gran público decían: esto es absolutamente imposible, esto está ganado. Incluso la propia gente que estaba por el Brexit sabía que era algo completamente imposible hasta que llegó Dominic Cummings. Y precisamente por eso, en parte, se puede entender que la propuesta, que era un guión trabajado acerca de David Cameron, que fue primer ministro del Reino Unido durante 6 años, digamos que, como se ve en la película, se confiaron en exceso, como ganaron el referéndum de Escocia de 2 años antes, y habían tenido esa patata caliente. El propio David Cameron, yo lo recordaré siempre, pidió al presidente de la República Checa y al presidente de Polonia que retrasaran al máximo la firma, la ratificación formal de jefes de Estado, después de haber pasado por todo el ciclo interno de Polonia y de la República Checa para la ratificación del Tratado de Lisboa, hasta que llegaran
los conservadores al 10 de Downing Street, cosa que ellos sí estaban previstos de las elecciones del año 2010, de mayo. Pero antes había sido la ratificación formal del Tratado de Lisboa en todos los países miembros. Pero querían hacer eso. El espadachín David Cameron pidió a los polacos y a los checos que retrasaran para, en ese momento, reabrir las negociaciones y reajustar el Tratado de Lisboa a las necesidades, no del Reino Unido, sino a las necesidades internas del Partido Conservador. Y ahí se produce, en ese ínterin, entre el 2010 y el 2016, se produce el primer Brexit, que es un Brexit interno del Partido Popular Europeo, en el que salen los conservadores a hacer su propio grupo, en tanto en cuanto no ha salido el propio país. No sé por qué demonios se tuvieron que inventar el artículo 50 de salida de los países. ¿Por la presión de los británicos? No tiene más sentido, ningún otro. Es como escribir un artículo de salida de un club. Simplemente, cuando te das de baja, pues te das de baja y ya está. La voluntad de alguien que accede voluntariamente a un club es la permanencia y la presencia, en tanto en cuanto es algo voluntario y a cumplir con las normas. Recordemos que cuando ingresa en el año 73 en el ámbito de las comunidades europeas, en el año 75 ya se produce un primer referéndum de Brexit. Con lo cual los británicos han tenido una cierta circunstancia curiosa y paradójica. Pero no quiere, el documental quiere ir más a algo pedestre, más cercano a la realidad, y ahí vamos a ir. El documental film con actores del Brexit trata de establecer esa vinculación con el votante, explicar por qué el votante pudo votar Brexit, porque la mayoría del pueblo inglés, dejando de lado la ciudad de Londres, y una mayoría suficiente del pueblo de Gales, porque votaron por el Remain tanto Escocia como el norte de Irlanda como el entorno inmediato de Londres y por supuesto Gibraltar. ¿Cómo se sucedieron aquellas circunstancias? Si hay, por ejemplo, hace una circunstancia con una señora que está en un barrio olvidado, marginado por sus propios representantes, por la Cámara de los Comunes, olvidado, sin atenciones básicas, porque, recordemos, el sistema electoral británico es uninominal y por tanto en una circunscripción uno puede ganar con un 35%, con un 33%, con un porcentaje exiguo y mínimo, un escaño, un curul en la Cámara de los Comunes. Y por tanto, con esa dispersión posible del voto de los rivales, hace que el voto de mucha gente, si sobre todo tiene una perspectiva bien analizada y bien estructurada, hace desanimar a los rivales a competir por determinados lugares, con lo cual hace que haya un 35% de gente que está bien conectada con el ámbito político, con su representante, pero el otro 65% del censo electoral o de la gente que vota, porque esa es una parte importante, el 65% de la gente que va a votar, pero luego está la gente que no va a votar, con lo cual el porcentaje real es mucho mayor. Toda esa gente, la que va a votar y va a votar por otros partidos, y la que no va a votar, son gente que está desconectada no ya del sistema político, sino de la realidad institucional del país, como esa persona. Y por lo tanto, esas personas votan, llegado el momento, por ese desapego ante lo partidista, ante lo institucional, por los inputs que le llegan derivados a través de Cambridge Analytica, a través de las relaciones con Google, con Facebook, con Twitter, y sobre todo hay gente que solamente lee el titular o le dedica 35 segundos a una noticia
con lo cual se quedan con lo más impactante. Esto ya me lo dijo hace muchos años un amigo llamado Xavier Pajol, acerca del tempus fugit, de lo inmediato de las noticias. Y precisamente para la competitividad en redes sociales con los otrora imperantes medios tradicionales, ya sean radio, televisión, prensa escrita, la forma de visualizar esa forma de impacto se produce en titulares muy agresivos, muy angustiosos, siempre con elementos que te subyuguen para quedarte ahí y no seguir a los siguientes cientos de tweets o decenas o cientos de mensajes en tu timeline de Facebook. Gente que ya no lee la prensa, que no ve las noticias en televisión, que apenas escucha la radio. Esa gente encima les van haciendo el cogollo para que se retroalimenten de lo que les gusta, de lo que quieren escuchar y lo que quieren oír, haciendo sesgos de autoconfirmación. Es ese el elemento, y a través de eso establece luego la disección respecto a las posverdades, es decir, lo que ahora se entiende como la tradicional mentira, mentirijilla, acerca del Servicio Nacional de Salud. Prácticamente hicieron la idea de que el dinero que iba al conglomerado europeo iba y no volvía. Y si salían de la Unión Europea, todos esos dineros podían revertir en millones y millones de libras en insuflar, inyectar pasta, dinero al Sistema Nacional de Salud, y que iba a ser... ¿Recuerdan aquel apartado, aquel episodio de Homer Simpson cuando se hace inspector de sanidad? Y The Garbage Man Can, el basurero puede limpiar la caquita de los niños, puede limpiar la camisa de los comensales que se tiran la mayonesa encima, puede hacerlo todo, hasta que, ¿cómo termina? Ese gag dentro del capítulo, ¿cómo termina? Termina con que el alcalde Quimby le dice: Homer, es usted un inútil, ha gastado en un mes el presupuesto del departamento para todo un año. Claro, ahí está el asunto. Si haces unas promesas, haces unos elementos para contentar la oreja a los demás, puedes, si no te importa, si te importa un pepino, da igual, puedes quebrar el Estado y esto luego echarle la culpa. The blame game, echarle la culpa. No ha sido Bruselas, no ha sido el otro, papá pitufo, da igual. Pero tú no has sido culpable de nada. Aunque en realidad el verdadero culpable es el propio votante que ha exigido todas esas cosas sin tener conciencia ni consciencia de que eso está dentro de un delicado equilibrio en las propias instituciones. O el asunto de los migrantes, cuando era en verdad los votantes rurales fueron los que votaron mayoritariamente por el Brexit, cuando allí no había migrantes. Y los votantes de las ciudades donde sí había migrantes votaron a favor del Remain, de estar dentro. Cuando los migrantes más numerosos eran de la Commonwealth, de Nigeria, de Pakistán, de países africanos, asiáticos, de las Antillas, que siguen siendo, con las mismas condiciones y circunstancias, migrantes en el Reino Unido actualmente. Y luego se han dado cuenta de que aquel camionero polaco que ponían en el foco como el fontanero polaco en Francia en el referéndum de la Constitución de 2005, que en realidad más que contra la Constitución Europea era para tratar de darle un golpe en el culo al presidente francés del año 2005, es decir, darle una patada al gobierno de Francia a través, vía el referéndum, tratando de disociar lo que se estaba votando de lo que en realidad querían expresar al
gobierno de Francia respecto a lo que estaba sucediendo con Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac y Jean-Pierre Raffarin y todas las circunstancias de aquel momento. Pues aquí, parecido, pero distinto. Porque los puestos en la diana de los migrantes europeos no fueron nunca un problema. Fueron un problema político, un problema de marketing. Y luego se vio que cuando se retiraron esos... pongo el foco en el camionero polaco porque luego se dieron cuenta de que necesitaban camioneros y transportistas en el Reino Unido y lo han visto en el año 2021. Muy sangrantemente, muy difícilmente, con mucha seriedad. Cuando los problemas se presentan es porque ha habido un pasado que los han engendrado. Y eso deberían de reflexionarlo porque ese tiene un nombre, se llama Brexit. Todas estas circunstancias tratan de estar incorporadas en esta película que tiene 92 minutos, está patrocinada por Channel 4 y HBO. Es una historia que, como digo, en principio iba a ser David Cameron el protagonista y después está protagonizada finalmente por Dominic Cummings, con este maravilloso Benedict Cumberbatch que interpreta a este psicópata que luego fue partícipe porque aparece Nigel Farage, aparece Boris Johnson, digamos gente que hizo partícipe en la campaña del Leave, del marchar. Y es interesante por eso, por las ocurrencias de este cerebro gris detrás de la campaña de este Dominic Cummings, de la campaña más influyente a través de Cambridge Analytica y todo aquello, para darle la vuelta a una serie de argumentos y cómo enfrente en el Partido Conservador vertiente David Cameron tenían un cierto autocomplacencia, una cierta visión de sí mismos respecto a, bueno, como hemos ganado lo de Escocia, no pasa nada, podemos ganar cualquier cosa. Y una invencibilidad sobrevenida y metida aquí como si fuera algo, como si se sube la cerveza a la cabeza. Bueno, pues algo parecido. Es interesante todo ese desarrollo y cómo al final acaban venciendo, con todas las comillas posibles, porque es un solo momento, una decisión en un momento y irreversible, porque si alguien se arrepentía, pues evidentemente no ha habido un segundo referéndum ni ninguna forma de rectificación, más allá de que igual en algún futuro, si se dan cuenta de la cagada enorme y monumental, pues acaben pidiendo el reingreso en la Unión Europea, aunque claro, eso tendrá muchas consecuencias, como por ejemplo la obligatoriedad dentro del acta de ingreso de la adopción inmediata del euro y muchas otras medidas que seguramente ya la receta ya se habrá escrito en algún lugar por si acaso en algún momento del futuro los británicos vuelven a llamar a la puerta de Bruselas, como hicieron muchas veces antes del fallecimiento del general de Gaulle, cuyo mandato siempre fue rechazarlo formalmente en 2 veces al ingreso del Reino Unido de las comunidades europeas. Solamente después del fallecimiento en el año 1970 del viejo general fue posible el ingreso de los británicos en las comunidades europeas. Y aquí está el documental del Brexit, que puede ser una primera aproximación muy válida a alguien que no sepa nada, como puede suceder muchas veces, o para alguien que quiera explicarse por qué pudo suceder. Una primera lectura puede ser fácilmente esta película documental, pero con actores y con una historia detrás acerca de las triquiñuelas que funcionaron y con un discurso que luego puede ser ampliado con muchos libros como el de Michel Barnier, que está muy bien, o con otras lecturas que pueden buscarse aquí y allá, pero aquí está esta propuesta que, digamos, que explica someramente estas realidades, porque al fin y al cabo, como dicen en la propia película, el mayor problema que tuvieron es que nunca los británicos hicieron pedagogía de lo que significaba ser parte de la Unión Europea. En positivo me refiero, con detalles del bienestar que servía para los británicos, el dinero que llegaba de Europa, porque era un equilibrio. Había dinero que salía del Reino Unido y luego había dinero de Europa que llegaba al Reino Unido, con lo cual era un equilibrio
Pero un equilibrio en el que ellos daban dinero por una serie de servicios y por eso hubo que hacer aquello de te vas, pero tienes que cumplir con los derechos pendientes de pago acerca de los servicios que ya has recibido o que vas a recibir. Los británicos, especialmente los conservadores, jamás hicieron ese trabajo necesario de explicar por qué seguían siendo un país importante, pero lo seguían siendo en base a su permanencia en un bloque comunitario de 500 millones de personas que daban un estatus y conglomeraban una proyección global a través de un marco común europeo y no por ser ellos británicos, por muy herederos del imperio británico que fueran. Todas estas cosas parece que no han quedado ahormadas y veremos si empiezan a reajustarse las piezas en el ciudadano británico, a pesar de que las dificultades siguen estando ahí porque el modelo británico de representación parlamentaria sigue siendo el mismo, a pesar de que Nigel Farage fue el que trató de destruirlo y lo destruyó también en otro referéndum que es el del 2015, que Nick Clegg, que era el líder de los liberaldemócratas que tenían un gobierno de coalición con David Cameron, Nick Clegg intentó hacer cambio un poco del sistema electoral y fracasó. Ese referéndum está olvidado, pero quizás deberían de hacer el foco también en ese momento clave, antes, justo el año antes del referéndum de Brexit, porque se pone el foco en Nigel Farage, pero no se pone el foco en Nick Clegg y su intento en ese referéndum, porque hubo 3 referéndums, el del 14 para Escocia, el del 15 para el sistema, para incorporar, porque lo importante de un sistema electoral no es que un voto de una persona, a pesar de que hasta los años 60, por ejemplo, los universitarios, los profesores, los scholars tuvieran un segundo voto. Es decir, una persona un voto es que una persona tiene un voto, pero luego puede reequilibrarse en la traducción de escaños a nivel territorial, pero eso no desvirtúa el ámbito. Lo que desvirtúa es que en el reparto haya menos personas incorporadas en la conformación del cuerpo legislativo, es decir, la conformación de los representantes electos. Si hay una media de 35-40% de población votante en cada distrito que está representada, entonces hay mucha gente que está sin representar en la Cámara de los Comunes. Y ese problema trató de solventarse en el 15, en ese referéndum olvidado. Alguien hará un documental, una película, con alguien de la talla de Benny Cumberbatch, no, pero hicieron del 16 por las consecuencias que ha tenido para el mundo, para la Unión Europea y también para el Reino Unido, pero del 15 yo creo que también es importante para el devenir, porque quizá hubiera sido muy distinto el Reino Unido de haber triunfado esa propuesta del ya olvidado Nick Clegg, el viceprimer ministro con David Cameron entre el 2010 y el 2015. Esa es mi reflexión y mi propuesta después de haber comentado esta película Brexit Down Civil War, que está bien, y también recomiendo evidentemente echarle un vistazo y valorarla en su valía como una explicación somera sobre este hecho catastrófico y potencialmente destructor del propio Reino Unido, disgregante como es el Brexit. Y sin más, es que ricasco, agur oroat, beti helpien,